Bueno, nuevamente un feliz 2021, un 2021 bendecido porque, bueno, vamos a descansar en la perfecta voluntad de Dios, independientemente de lo que suceda en este año. Lo más relevante y lo más importante es que vamos a descansar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Bueno, estamos hoy culminando una serie que la habíamos titulado Celebrando la gran esperanza para la ciudad. ¿Y quién es esa esperanza? Bueno, esa esperanza es Jesús. Y el título para la porción de la palabra en esta mañana es Rindiendo nuestra vida a Jesús, nuestra gran esperanza. La cita sobre la que nosotros vamos a estar hoy desarrollando la enseñanza en esta mañana está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Mateo 2, versículo 1 al 12. Para que se vayan ubicando en esa porción de las Escrituras. Bueno, cuando hablamos de rendir nuestra vida a Jesús, nosotros iniciamos rindiendo nuestra vida a Jesús cuando nosotros escuchamos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en base a esa información que nosotros recibimos con la ayuda del Espíritu Santo, creemos que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Creemos de que Él es no solamente Salvador, sino que también es Señor, y que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, sino solamente a través de Jesús. A partir de ahí, nosotros en ese instante y en ese momento experimentamos que nuestro corazón es mudado por el Espíritu de Dios, nuestro corazón es cambiado por un corazón nuevo. Experimentamos también lo que es la regeneración, todo esto como el resultado de nacer de arriba, de experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Posteriormente a eso, empezamos nosotros a desarrollar una comunión, no solamente con el Padre, que hemos sido reconciliados con Él a través de Cristo Jesús, no solamente con nuestro Señor y con nuestro Salvador, sino también con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ha sido enviado por el Padre, que ha sido enviado por el Hijo, para que more en la vida de cada creyente, de cada persona que tome la decisión de creer en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. A partir de ahí empezamos en un proceso que se conoce como proceso de santificación, que no es otra cosa sino la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, formando el carácter de Cristo en la vida del creyente, del nuevo creyente, de aquel que ha nacido de nuevo. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo nos lleva en esa comunión a que nosotros diariamente vayamos rindiendo nuestra vida a Jesús, cada área de nuestra vida. Esto es un proceso que no culmina, o sea, es un proceso donde nosotros no vamos a alcanzar la perfección aquí en la tierra, y es un proceso que es continuo hasta el día que nosotros partimos de este mundo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, y dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Versículo 8. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como
lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Versículo 12. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a tratar de hacer una mirada al contexto de esta porción de las Escrituras breve para luego sí enfatizar un poco más en lo que tiene que ver con el tema de la aplicación. Bueno, más que todo el evangelista Mateo no es como Lucas, que de pronto detalla mucho en lo que tiene que ver con asuntos familiares acerca de Jesús, sino que más bien el evangelista Mateo detalla son acontecimientos que tienen que ver con su nacimiento. Y uno de los primeros acontecimientos, bueno, que narra aquí el evangelista Mateo, tiene que ver con unos sabios que vinieron de Oriente. Nosotros hemos escuchado que se refieren a ellos como reyes, pero realmente la escritura solamente se refiere que eran sabios o que eran astrólogos, que eran astrónomos, que eran filósofos y que simplemente, bueno, respondieron a una revelación que recibieron de parte de Dios. Es muy probable que la revelación acerca del nacimiento del Mesías, es muy probable que en el tiempo en que el pueblo judío estuvo en el exilio, se haya quedado, digamos, esa revelación a través de los profetas, y ellos pudieron tener acceso a esta información. Simplemente, bueno, ellos asimilaron esa información, creyeron en esa información y estaban atentos a que se cumpliera esa profecía acerca del nacimiento del Mesías, de aquel que iba a nacer y que ellos denominaban el rey de los judíos, porque eso es lo que también se había profetizado acerca de cada uno de los profetas. Dice que ellos llegaron a Jerusalén en los tiempos de Herodes el Grande, y llegaron desde lejos. Y lo primero que ellos preguntan es: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto llama mucho la atención porque están hablando de un bebé, están hablando de un recién nacido. Y realmente, bueno, aquellos que denominaban reyes ya eran unas personas que eran un poco más crecidos, eran un poco más jóvenes o eran un poco más adultos, pero nunca eran un bebé, y sobre todo un bebé recién nacido. Normalmente se le conocían como príncipes, mas no rey, pero ellos lo estaban llamando de acuerdo como se hablaba acerca del Mesías. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Ellos llegaron a Jerusalén. Creemos de que había un propósito de parte de Dios que llegaran a Jerusalén, y que de todos modos ellos, a los mismos principales, a los estudiosos de la ley, a los que más debían de estar entendidos y apercibidos acerca del nacimiento del Mesías, ellos le preguntaran. Y efectivamente, bueno, ellos llegaron allá y preguntaron, y vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. También muchas veces se hace referencia en que eran solamente 3 los sabios que llegaron, o 3 los magos que llegaron. ¿Por qué? Porque se hace una relación directa con los regalos que ellos ofrecieron, que es lo que más adelante vamos a leer. Pero lo cierto es que cuando se habla que tanto el rey Herodes como en Jerusalén se turbaron o llamó la atención de la llegada de estos sabios, era porque realmente no eran 3, probablemente eran muchos más, sobre todo por los viajes tan distantes que ellos debían de realizar. Dice, se turbó y toda Jerusalén con él.
Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Yo creo que la expectativa que de alguna u otra manera tenían los sabios acerca de los entendidos de la ley, siendo que ellos eran extranjeros, siendo de que ellos no eran judíos, era de que iban a encontrar unas personas no solamente con el conocimiento, sino que ya iban a encontrar unas personas con la disposición acerca de la confirmación del nacimiento del Mesías. Pero lo cierto es que estaban más interesados los sabios que los mismos eruditos, que los mismos principales de la ley en Jerusalén. Dice que convocó a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto lo ha escrito el profeta. ¿A qué profeta se refieren? Al profeta Miqueas, donde se dice, bueno, explícitamente, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Sabían dónde iban a nacer y sabían el tiempo en el que debía de nacer el Mesías, pero realmente no había la disposición de ellos de llegar hasta donde estaba el Mesías, sino que tuvieron que recibir una orden de parte de Herodes para que estuvieran apercibidos acerca de lo que estaba sucediendo. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmese bien de ese niño y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y le adore. Lo cierto es que la intención de Herodes nunca era adorar a ese niño que había nacido, del cual lo identificaban como rey, sino más bien, incluso lo confirmamos por las escrituras, era de asesinarlo, porque el simple hecho que lo denominaran rey, él lo consideraba una competencia para él. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La misma estrella que los llevó desde el lugar de donde ellos venían hasta Jerusalén, igualmente los llevó desde Jerusalén hasta Belén, que eran aproximadamente unos 3 kilómetros. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Cumplieron su propósito de llegar hasta donde estaba Jesús y simplemente lo adoraron. Lo adoraron como quien ellos creían que él era el Mesías prometido y que era el rey de los judíos. Abrieron su cofre y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nosotros vemos de que en algún momento Dios obró en la vida de estos sabios para que ellos tomaran la iniciativa de buscar al Mesías, de llegar hasta el lugar donde había de nacer el Mesías, y cuando lo encontraran, bueno, cumplieran su propósito, y era adorarlo y entregarle una ofrenda de regalos. El primer punto sobre el que queremos hablar en esta mañana es que hay muchos que buscan a Jesús. Si bien es cierto, como yo decía al principio, nosotros estamos llamados a rendir nuestra vida a Jesús y estamos llamados nosotros a crecer espiritualmente. Pero así como nosotros respondimos al llamado del Evangelio, y hay algo que yo quiero enfatizar aquí, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. El hombre no tiene la disposición de buscar por sí solo o por iniciativa propia buscar a Jesús. Es Dios mismo quien coloca en el hombre a través de su Santo Espíritu la necesidad de responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que sucedió con estos sabios. Dios los inquietó, Dios les dio la revelación, ellos estuvieron apercibidos y pudieron ver el fiel cumplimiento de esta profecía,
porque ellos estaban apercibidos y simplemente respondieron a esa profecía y vieron cumplido su propósito. Hay muchos que buscan a Jesús, pero hay muchos que realmente no pueden llegar, no pueden responder al evangelio porque están sin guía. Dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiados y desamparadas como ovejas sin pastor. O sea, hay muchas personas que están allá afuera, que están necesitadas de responder al evangelio, que han sido escogidas y han sido elegidas de parte de nuestro Señor, pero les hace falta un guía, así como la estrella guió a los sabios hasta Jesús. Nosotros estamos llamados, como dice la palabra, a ser luz del mundo y sal de la tierra, para que ya teniendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros podamos llevar y podamos dar a conocer las buenas nuevas y guiar a esas personas al conocimiento de la verdad, y llegando a conocer la verdad, ellos experimenten la libertad que ellos están necesitando. El primer subpunto aquí de este primer punto es están sin guía. El segundo es otros tienen guías falsos. En Mateo capítulo 15, versículo 14 dice, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Hay muchas personas que están con doctrinas falsas. Hay muchas personas que están dando a conocer un evangelio completamente diferente al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos en las Escrituras. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que nosotros, impartiendo la sana doctrina, impartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros sacar a las personas del error y poderlos guiarlos a la verdad. Entonces es una responsabilidad de nosotros de ser guías, de ser esos instrumentos en las manos de Dios para que las personas reciban el evangelio, respondan al evangelio y experimenten el nuevo nacimiento espiritual. El segundo punto es, debemos brillar con el resplandor de su presencia. ¿Con el resplandor de quién? Con el resplandor de Cristo Jesús. Y es lo que el Espíritu Santo, como lo decía al principio, es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida, es formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos brillar delante de las demás personas? Bueno, lo primero a través de lo cual nosotros debemos de brillar es a través de nuestra fe, a través de nuestra convicción en Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitamos tener seguridad de salvación, necesitamos tener una convicción férrea en Cristo Jesús. Entre más nosotros tengamos esa convicción, nosotros más vamos a ser inquietados de parte del Espíritu Santo para nosotros llevar el evangelio a nuestro entorno, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros vecinos, sino también a toda la ciudad. Eso hace parte de lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, y es una responsabilidad que nosotros estamos llamados a desarrollar como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces necesitamos tener una fe férrea, una convicción férrea para nosotros poder resplandecer con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Segundo, algo muy importante y tiene que ver con el tema de la compasión. Ya lo leímos hace un momento, Mateo 9:36, y hacíamos énfasis en el primer punto acerca de que eran ovejas sin pastor que necesitaban un guía. Pero en esta misma porción de la Escritura dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Necesitamos la compasión de nuestro Señor en nuestro corazón. Necesitamos nosotros ser sensibles ante la necesidad
de las personas de recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban como nosotros antes de nosotros conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que son personas agobiadas, son personas sin esperanza, son personas que en este momento están desesperadas y necesitan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan conocer el camino, la verdad y la vida, y ese camino y esa verdad y esa vida es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa compasión que a nosotros nos incomode y nos lleve incluso a superar muchas veces el temor que a veces nos da y podamos nosotros compartir la palabra. También es cierto que a través de nuestro testimonio, que es algo que nosotros vamos a ver enseguida, también nosotros podemos impactar la vida de las personas y podemos dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, necesitamos una fe férrea para brillar, para resplandecer con la presencia de Cristo. Segundo, la compasión. Tercero, una vida de santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ese es el propósito de parte del Espíritu Santo en nuestra vida, que nosotros seamos como nuestro Maestro, que nosotros seamos como nuestro Salvador, que nosotros vivamos una vida en santidad, que nosotros vivamos una vida en santificación, en ese proceso que el Espíritu Santo está llevando en nosotros. Quiere decir que cada día nosotros debemos de crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cada día nosotros estamos llamados a parecernos a nuestro Señor. Y no estamos hablando necesariamente en nuestra fisionomía, estamos hablando del carácter. Y a través de ese, el ser semejante cada día más y más a nuestro Señor, va a hacer que las personas vean en nosotros algo diferente, que no lo ven en ninguna otra persona. Probablemente personas que nos conocen a nosotros van a hacer memoria de cómo éramos nosotros antes y de cómo somos nosotros ahora. Y se van a dar cuenta de que realmente algo sucedió. Y ahí es donde se abre la oportunidad para nosotros compartir el evangelio, porque muchas personas que de pronto incluso tenían tiempo que no nos veían, pero tenían una imagen, un concepto acerca de nosotros y encuentran una persona ahora completamente diferente, lo primero que se preguntan es: ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir el evangelio, no solamente a través de la palabra de Dios, sino también con nuestro testimonio y poder hacer que la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas no solamente resplandezca en nosotros, sino que resplandezca a través de nosotros. Y el cuarto punto que debemos de tener en cuenta para que la presencia del Espíritu Santo resplandezca en nosotros y podamos impactar la vida de otras personas es el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, si nosotros estamos siendo obedientes al Espíritu de Dios, si nosotros estamos creciendo en santidad, el fruto del Espíritu, que es el fruto del carácter de nuestro Señor Jesucristo, se va a notar en nuestras vidas. Nosotros vamos a crecer en amor, vamos a crecer en gozo, vamos a crecer en paz, vamos a crecer en paciencia. De pronto, anteriormente éramos unas personas impacientes, ahora somos pacientes. Anteriormente éramos unas personas muy toscas, ahora resulta que somos una persona que hemos crecido en amabilidad, hemos crecido en bondad, hemos crecido en fidelidad, nos hemos convertido en unas personas más humildes como nuestro Señor y también hemos crecido en el dominio propio. Quiere decir que nuestras emociones no nos dominan, sino que la presencia y el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, descansamos, reposamos en ese poder y nos da el dominio propio para nosotros decirle no al pecado. Cada uno de estos elementos que nosotros
de los cuales hemos hablado, cada uno de estos aspectos permiten que el resplandor de la presencia de Jesús no solamente, como lo decía hace un momento, resplandezca en nosotros, sino a través de nosotros y podamos nosotros impactar la vida de otras personas. Tercero, debemos anunciar a Jesús como la estrella lo anunciaba. Tenemos que decirle a los demás que en Jesús hay salvación y vida eterna. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es la única persona, es el único camino, es el único medio a través del cual la persona puede experimentar el nuevo nacimiento espiritual y recibir la vida eterna. Nosotros lo hacemos basados en las escrituras, pero también basado en una convicción que ya está en nosotros. Porque hoy, a través de las falsas enseñanzas, a través de las falsas doctrinas, se habla de que hay muchos medios para alcanzar la salvación. Hay muchos medios para alcanzar la vida eterna. A través de las escrituras, nosotros cuando tengamos la oportunidad de anunciar, de hablar acerca de Jesús, nosotros debemos enfatizar que solamente a través de Jesús hay salvación y vida eterna, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús. Algo más que nosotros debemos enfatizar cuando nosotros anunciamos, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, es que Él es Señor. En Juan 3:13 dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Todo fue creado por Él y para Él. Él está sentado en este instante a la diestra del Padre, gobernando con todo poder y con toda autoridad, ejerciendo dominio absolutamente sobre todo lo creado. Y hay un día escogido de parte del Padre Celestial donde Él va a regresar, viene por su iglesia y va a establecer con su iglesia su reino. Entonces es importante que nosotros digamos de que Él es Señor. Tercero, también es importante que digamos de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas donde niegan la divinidad de Jesús, y es importante decir de que Él es Dios. Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra era 100% Dios, 100% hombre, y Él es Dios. A través de Él, Él es el Salvador, Él es el que nos concede la vida eterna. Él es Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, y Él es Dios. Cuarto punto, no solamente para nosotros rendir nuestra vida a Jesús, sino también para abrazar la esperanza que Él nos da, pero también para poder dar a conocer esa esperanza a otras personas, y que nosotros debemos de tener presente que debemos de guiar a las personas a Jesús. Las debemos de guiar. Leíamos nosotros en el primer punto que hay muchas personas que están buscando una respuesta, que de alguna u otra manera Dios los ha inquietado acerca de Jesús, acerca del evangelio de Jesús. Pero muchos de ellos no están recibiendo la información correcta. Muchos de ellos no están siendo guiados. Y hablábamos de que estaban sin guías y que otros estaban con guías falsos. Aquí nosotros hablamos específicamente que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como siervos del Señor, como creyentes, debemos de guiar a las personas a Jesús. Muchas veces pensamos de que la labor de la presentación del evangelio, de evangelizar, eso es algo que simplemente corresponde a los pastores de la iglesia, corresponde al liderazgo de la iglesia o corresponde a los misioneros. Y lo cierto es que esto es una responsabilidad de cada creyente, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y el encargo
que le dio Jesús, que el encargo que dejó Jesús no fue solamente al liderazgo de la iglesia de aquel tiempo, sino que se lo entregó a la iglesia que iban a ser, a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva, y por ende de ahí para adelante, todos aquellos que fuesen añadidos a la iglesia de Cristo debían de asumir la responsabilidad, no solamente de crecer en él, sino también de darlo a conocer a él. Y el primer punto, ¿de qué manera nosotros guiamos a las personas a Jesús? El primer punto lo dice, por medio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Las escrituras hablan acerca de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal es Jesús. Y tiene que ver de manera directa con la obra que él realizó en la cruz, con su muerte, con su resurrección, con su glorificación y ahora con su segunda venida, donde él va a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso yo lo decía hace un momento, es importante que nosotros seamos entendidos en la palabra, que nosotros estudiemos la palabra, no solamente para que la conozcamos y la apliquemos, sino también para que tengamos la oportunidad de poderla compartir. También va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que enfrentar de alguna u otra manera a falsos maestros que están enseñando una doctrina de error, o aquellas personas que recibieron una doctrina errada. Necesitamos nosotros llegar con la verdad de Cristo, con la verdad de su palabra, para que esa persona no solamente conozcan la verdad acerca de Cristo, sino que respondan al evangelio de nuestro Señor y crean en Cristo Jesús para salvación. Segundo, también guiamos a las personas a Jesús por medio de un discipulado relacional. En Juan 15:12, Juan capítulo 15, versículo 12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nosotros no solamente debemos de tener la expectativa de experimentar el amor de Dios, sino que luego de nosotros experimentar, de llenarnos del amor de Dios, nosotros estamos llamados a compartir ese amor. La Gran Comisión es bien específica, donde dice que nosotros estamos llamados a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Pero luego dice que también nosotros estamos llamados a ser discípulos y que esos discípulos, luego de creer en Cristo Jesús, de recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, luego de experimentar el nuevo nacimiento espiritual, deben ser acompañados, asistidos y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos hacer ese discipulado relacional en amor. Lo debemos de hacer con compasión, lo debemos de hacer con amor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando presentamos el evangelio y si esa persona experimenta el nuevo nacimiento espiritual, esa persona es como cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo Jesús. Son unos bebés espirituales y necesitan ser asistidos, necesitan ser acompañados para que poco a poco puedan ir creciendo espiritualmente y dejen de ser unos bebés espirituales y se conviertan en unos creyentes espiritualmente maduros y posteriormente ellos puedan cumplir lo mismo que ellos vieron cumplido, el mismo proceso que se cumplió en ellos, que ellos estén dispuestos a cumplirlo en otras personas. Tercero, otro medio por el cual nosotros podemos guiar a las personas a Jesús es por medio de una vida en comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia en Dios. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos a una comunidad. Dice en Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos,
Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Necesitamos estar unidos para nosotros formarnos en la palabra, para nosotros crecer en la palabra, para nosotros crecer espiritualmente y poder cumplir con el propósito del llamado que Dios mismo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dentro de todo este proceso de crecimiento, el Espíritu Santo nos está capacitando, nos está formando para que nosotros anunciemos a Cristo Jesús, para que nosotros seamos embajadores del reino de los cielos y por ende, al predicar la palabra, el reino de los cielos cada vez se extienda más y más. Y cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo Jesús, nosotros pertenecemos inmediatamente a una comunidad que nos acoge, que nos apoya, que nos abraza. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí podemos dar el testimonio de lo que nosotros hemos experimentado en nuestra comunidad, en nuestra iglesia Gracia Abundante, de cómo nosotros hemos sido acogidos y cómo nosotros nos sentimos no solamente agradecidos con Dios, sino que nos sentimos también agradecidos con cada uno de nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque hemos sentido su amor, porque hemos sentido su apoyo, porque hemos podido sentir el amor de Dios a través de cada uno de nuestros hermanos en la fe. Y es importante estar acompañados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de vivir momentos difíciles donde muchas veces nuestra fe es probada. Y qué rico y qué de gran bendición que nosotros podamos contar con personas a nuestro lado, que nos puedan animar, que nos puedan alentar, que nos puedan levantar. Por eso es importante que a estas personas que nosotros les compartimos el evangelio y toman la decisión de creer en Cristo Jesús para salvación, qué bendición para esas personas que puedan ser incorporadas en una comunidad, que sientan que pertenecen a la familia de Dios y que se sientan acompañadas. Es de gran bendición. Llegamos a la conclusión y la conclusión yo la he dividido en 4 preguntas que nos deben llevar a nosotros a reflexionar. Porque esta palabra que nosotros estamos recibiendo desde mi persona que la estoy compartiendo y cada una de las personas que la están recibiendo, estamos llamados a reflexionar en esta palabra, porque lo primero que debemos de preguntar, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Señor, ¿qué me estás enfatizando con respecto a mí? ¿Qué quieres tú que yo corrija? ¿Qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué quieres tú que yo aplique? ¿Sí? Debemos de tener esa disposición. La primera pregunta, ¿tu vida refleja la luz de Cristo? Y esto es algo que nosotros lo debemos hacer delante del Señor. Permitir de que Él sea quien nos evalúe a nosotros. Y el mismo Espíritu Santo va a traer revelación a nuestras vidas con respecto a esta pregunta reflexiva. ¿Mi vida refleja la luz de Cristo? Segundo, ¿estás guiando a los no creyentes a Cristo? También debemos de meditar acerca de eso, porque muchas veces nosotros nos acomodamos, porque muchas veces nosotros nos relajamos, porque muchas veces nosotros simplemente nos acomodamos y no estamos compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta es una enseñanza que es muy oportuna iniciando año, porque el objetivo principal que nosotros debemos de alcanzar como miembros del cuerpo de Cristo este año es alcanzar el mayor número de personas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, ¿estás realizando la gran comisión? Hay muchas personas incluso que tienen tiempo de estar asistiendo a una iglesia que les preguntan acerca de la gran comisión y muchas veces desconocen qué es la gran comisión. Y la gran comisión es un encargo que Cristo Jesús le entregó a su iglesia para que nosotros no solamente perteneciéramos al reino de los cielos, sino que incorporáramos a otras personas para que hagan parte del reino de los cielos. Cuando nosotros no lo hacemos, suena un poco fuerte, suena un poco duro, pero muchas veces puede ser una actitud egoísta de nuestra parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la vida eterna, la posibilidad de que la persona experimente la vida eterna. Cuarto, ¿eres embajador del reino de los cielos?
La palabra dice claramente que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos y por ende somos embajadores del reino. Cuando nosotros hablamos de un embajador, sobre todo a nivel gobierno, hoy en día es alguien que representa un gobierno en un determinado país. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos embajadores del reino y representamos el reino de los cielos. Quiere decir de que nosotros, donde en nosotros estemos, estamos llamados a mostrar el reino de los cielos. Hasta aquí llega la enseñanza y bueno, es una forma donde no solamente nosotros podemos rendir nuestra vida a Jesús como nuestra esperanza, sino que también tenemos la posibilidad de ser instrumento en las manos de nuestro Señor para ser embajadores del reino, para ser aquellos discípulos, aquellos siervos que dan a conocer su palabra, que evangelizan, que discipulan y logran a través de ese trabajo que el Espíritu Santo, después de que cada una de estas personas escuchen acerca del Evangelio de Cristo Jesús, pueda traer convencimiento de pecado, de justicia, de juicio en la vida de cada una de estas personas para que se arrepientan de todo pecado, se conviertan de todo mal camino y crean en Cristo Jesús para salvación. El Señor nos ayude a poner en práctica esta palabra. Voy a hacer una breve oración y enseguida vamos a pasar a la celebración de una de las dos ordenanzas que como iglesia nosotros debemos de realizar, y es la cena del Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, bendito Dios, nos confronta, tu palabra nos redarguye, tu palabra, Señor, nos corrige, pero también nos enseña, Señor, cuál es tu voluntad, bendito Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos? Muchas veces, Señor, somos oidores olvidadizos y necesitamos, Señor, volver a escuchar tu palabra, bendito Dios, para recordar, bendito Dios, que necesitamos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado hacer. Dios Todopoderoso, Señor, que podamos seguir creciendo en ti, no solamente para crecer, bendito Señor, a tu estatura, sino también para que nosotros, siendo instrumento en tus manos, podamos, Señor, ganar a otros para ti. Y decimos, Señor, ganar es porque estamos haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado hacer, bendito Dios, predicando tu palabra, Señor. Porque finalmente nosotros creemos, Señor, quien los gana para ti, Señor, es tu Santo Espíritu, porque solo Él es el que trae la convicción, Señor, sobre la persona y que esa persona crea en ti para salvación. Te damos gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén.